organización. En esta ayuda, podemos ver, porque ¿cómo hablamos de estándares en este momento? En las cátedras de historia de la poligrafía, ¿no? La historia del engaño, hemos visto en bastantes fechas aspectos antiguos, modernos, pero acá vamos a hablar de un poco de esta parte de la historia que muy poco se comenta en relación a qué es lo que ha sucedido, ¿no? Porque en realidad, después que se produce en 1923 la regla Flay, que ya conocemos cuál es, en la cual se presenta a pasar como prueba de defensa de, eh, eh, se presenta a pasar, y lo que hace la judicatura es indicar de que para que sea aceptado como prueba científica tenía que tener una aceptación confiable en la comunidad científica, ¿no? Después de esto, en el 33 sale la norma Darwin, en la cual se establece qué significa una validez científica como prueba de evidencia, ¿no? Pero esta norma, este caso, no está referida a poligrafía. Sin embargo, los poligrafistas tratan de esto, toman este tema con la finalidad de que se puedan validar las pruebas de polígrafo, ¿no? Y tanto así que indican pues que tiene que tener estándares, que tiene que tener procedimiento, que tiene que tener un nivel de error, ¿ok? Que tiene que tener sistemas de control y todo lo demás. Luego viene el 1966, el caso Miranda. El caso Miranda, que es muy conocido entre las autoridades policiales, porque el caso Miranda refleja la lectura de derechos de la persona al ser detenido. Pero dentro de este margen también se manejó la prueba de poligrafía, porque una persona que renunciaba a sus derechos podía pasar en ese momento el examen de poligrafía, el cual podía ser considerado desde la etapa policial, ¿ok? Bajo una dispensa de estipulación, la dispensa de derechos civiles por estipulación, o sea, por un acuerdo entre la autoridad y la persona que era detenida. Paralelamente, en ese mismo año, en 1966, se crea la APA. ¿Sí? En 1975 tenemos en Nuevo México la primera sentencia. Nuevo México siempre ha sido muy favorable para la poligrafía. Y en este sentido, lo que hacen ellos es hacer admisibles los resultados de poligrafía en procesos judiciales. O sea, en Nuevo México, ustedes saben que Estados Unidos es un estado federal y es independiente. En Nuevo México se establece justamente que eran admisibles los resultados de poligrafía. En paralelo, en el ámbito federal, existían algunos artículos de la ley federal en los cuales prohibía y prácticamente dejaba de lado los exámenes de poligrafía, como el 707, ¿no? Que se suscita y que en reiteradas oportunidades dejaba de lado la poligrafía, hasta hubo un caso Schaefer, muy conocido, de un alto miembro de la Fuerza Aérea, que es acusado de consumo de drogas a la hora que piloteaba, y le niegan su derecho y él no para hasta el máximo nivel, y si bien es cierto a él no le reconocen la prueba, ¿no? Declaran que en adelante se debe de considerar la prueba de polígrafo porque es parte del derecho de la persona a tener justamente una herramienta de prueba o una herramienta de defensa. En el 2003 sufre un golpe fuerte la poligrafía a nivel internacional, ¿no? La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ¿no? Lo que hace es establecer que era muy bajo el nivel científico, ¿sí?, de los exámenes que se realizaban. Esto genera que haya, lógicamente, una revisión pública de toda la comunidad científica, ¿no? Y a la vez, ¿no?, trae como consecuencia la ley APA, o sea, la Ley de Protección de Empleado ante el Examen de Polígrafo, que se da en Estados Unidos justamente en ese año. Sin embargo, en el 2004, nuevamente en Nuevo México, sale una norma, sale una sentencia, y esa sentencia lo que hace es dar la razón, validar los exámenes de poligrafía, considera en ese aspecto, fundamentándose en la norma Darber, ¿no? Y además de eso, en la propia sentencia establece que de la poligrafía existían 102 estudios, que tenía un nivel de exactitud de, 0.6, ¿ok? Y que ya tenía un protocolo la poligrafía.
Entonces, lo que implica que comienza a fortalecerse. Del 2003, en el 2005, se toma la decisión en la APA, ¿ok? Prácticamente de comenzar un trabajo tenaz para poder cambiar este panorama, cambiar la forma y hacen una total revisión de todo en realidad. Cambia la política de la APA y durante varios años, desde el 2006 hasta el 2011, se hace una investigación del estudio metaanalítico. ¿Okay? Y se concluye cuáles eran las técnicas validadas y cuáles eran las que no estaban validadas. Como comprenderán, en ese escenario se genera una serie de problemas porque había gente que económicamente está siendo perjudicada, ¿no? Y la APRA afronta ese tema y se llega a publicar el estudio metaanalítico, ¿no? El estudio metaanalítico, que es muy importante conocer todo el contenido del estudio porque prácticamente es parte de la historia. Pero a la vez que se hace el estudio, ¿okay? La APA toma la decisión de profesionalizar la poligrafía. En otras palabras, primero, el primer criterio es establecer un nivel científico, ¿okay? A las técnicas, estandarizar el protocolo, el procedimiento, la metodología. ¿Y esto por qué? Porque se hacen un símil con otras profesiones. Y específicamente se hacen un símil con medicina y con psicología, en la cual sus métodos están validados y de esa manera científicamente han sido reconocidos. ¿Okay? También toman la decisión la APA de mejorar la educación y la educación continuada. Se implanta la educación continuada, ¿okay? Y también uno de los objetivos, como comprenderán, era proteger al público, o sea, proteger a los clientes o a los evaluados de poligrafía, porque también había un costo social, ¿no? Un costo de no darles el trabajo, de que sean imputados como falsos positivos, ¿no? Entonces, de esa manera se toma una nueva posición. En el 2012 la APA inicia el cumplimiento de estándares de una manera rigurosa y por eso es que a partir del 1 de 2012 es obligatorio el uso de las técnicas validadas, ¿okay? Técnicas que nosotros la conocemos bastante porque académicamente nos han enseñado, ¿sí? Y adicional a eso emite un tema de cumplimiento obligatorio como son los estándares de práctica, el código ética y el manual de acreditación de escuelas. También emite una serie de políticas modelo, ¿okay? Con la finalidad de poder orientar a diferentes instituciones que se desempeñan dentro de este campo y dar algunos lineamientos. Implica que las políticas no son obligatorias, son referentes que se pueden considerar para poder utilizarlos a la hora de tomar alguna política, la propia unidad de poligrafía, la empresa de poligrafía o los mismos poligrafías en forma específica. De ahí en adelante, bueno, no de ahí en adelante porque la APA desde 1972 ya venía acumulando una serie de estudios de poligrafistas que habían generado investigación, ¿no? Y solo para hacer un comentario, estuve analizando la cantidad de investigaciones que se han publicado en el journal de la APA, que se llama Polígrafo, y ahora se llama Evaluación de Credibilidad, ¿ok? Un promedio mayor de 1.600 publicaciones que se han venido realizando en la APA. Toda esta información está en la página web de la APA. También publicaciones de interés para el gremio. ¿Okay? Por ejemplo, en relación al instrumento que existe para el análisis de voz, existe un informe. Por ejemplo, del metaanalítico y una serie de aspectos importantes que ustedes tienen que entrar a la página para poder analizarlos. Siempre con los que no saben inglés, con la ayuda de nuestro amigo Google Traductor, ¿no? Es fácil y es aplicativo, es cuestión de darle un tiempo. ¿Ok? Y luego de todo este proceso, después que en el año 2003 la Academia Nacional de Ciencias había establecido de que tenía muy bajo nivel de exactitud las técnicas, recién en ese momento la Academia Americana de Ciencias Forenses incorpora lo que se llama la evaluación forense de credibilidad y específicamente habla de personas que valían informaciones y considera incluso entre paréntesis la poligrafía como una de estas herramientas de evaluación forense de credibilidad. Entonces, vayamos al propósito del estándar. El propósito del estándar tiene que ser la mayor exactitud en la decisión que toma el poligrafista. Ese es el propósito del estándar. Y para eso, lo que se necesita son buenas prácticas. Entonces, hace todo un PANIUX el estándar
y establece las definiciones que debemos de conocer, dejando a salvo que existe un estándar de, de la ASTM, donde habla de terminología, y también hay una publicación de la APA hecha por Donald Crapo y un equipo de profesionales, donde también se da una serie de definiciones que al término de la exposición se las voy a pasar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de definiciones, se define el examen, los tipos de examen, el análisis de gráfica, la técnica de poligrafía, el examinador, y se habla también de las responsabilidades, la educación continuada, membresía y la aptitud del examinado. ¿Okay? Esta es la parte, digamos, medular conceptual y todos los aspectos que además se señalan como la instrumentación y registro, el lugar y condiciones, la preparación del examen, la práctica pretest, la evaluación, la calificación, todo eso en realidad se está refiriendo al examen de poligrafía que vamos a pasar a describirlo de una manera bastante inusual, pero importante para que ustedes puedan comprenderlo. Entonces, en primer término, a la hora de la exposición vamos a hablar de lo que son los conceptos, ¿okay? Todo lo que son las definiciones y las responsabilidades, y luego de eso vamos a tocar todo lo que es el examen de polígrafo, haciendo una correlación, ¿okay? Con lo que se refiere específicamente en cada caso de los estándares de la APA. Les compartí ahora una pequeña autoevaluación muy ligera, que ya tenemos los resultados, dicho sea de paso, ¿no? Y que nos permite hacer un pequeño balance, un estatus de cómo nos encontramos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que formulamos fue, ¿cómo se define el examen de polígrafo? Habían diferentes alternativas, es un test de integridad, un test de idoneidad, un test psicológico de veracidad, un detector de mentiras o ninguna de las anteriores. La respuesta es la E, ninguna de las anteriores. Acá podemos observar que el 41.2% de todas las personas que respondieron, ¿ok? Respondieron muy bien, pero también tenemos una variedad de respuestas en relación a otras terminologías que se pusieron, porque son las que mayormente se manejan en nuestro ámbito de credibilidad. Sin embargo, así no se define en realidad el polígrafo, ¿ok? El polígrafo, de acuerdo al estándar, se define como un test psicofisiológico de sección o reconocimiento. Recordemos que detectamos el engaño, ¿ok? O también el reconocimiento. Tenemos la técnica SID que hace justamente la detección de ese reconocimiento, que no es el engaño, que son cosas distintas. Es la única técnica que tenemos. Y repasando acá, podemos ver que el examen de polígrafo es un test estandarizado basado en evidencia. Este es un tema fundamental, ¿ok? Porque eso nos va a permitir tener un margen de certidumbre o el nivel de confianza alrededor de la conclusión categórica de sección o de posesión de conocimiento o información acerca del tema objetivo de evaluación. En relación al análisis de gráfica, en este primer numeral se establece ya una definición importante del análisis de gráfica que va a ser después detallada en forma precisa, ¿ok? El análisis de gráfica es la combinación, ¿ok? Ojo, análisis de gráfica es combinación, no es una sola cosa, son dos cosas. Es la combinación de rasgos fisiológicos que han demostrado variar significativamente ante diferentes tipos de estímulos del examen, como una función del engaño o la honestidad en respuesta a estímulos relevantes de investigación. ¿Ok? Luego de esto también se señala que la base psicológica de las reacciones a los estímulos poligráficos involucran la atención, la cognición, la emoción y las conducciones conductuales, temas netamente psicológicos. Esperamos que en la segunda temporada, tipo Netflix, que hagamos, en esa segunda temporada vamos a hablar de temas netamente técnicos, para poder ir llevando esto de manera secuencial, porque también hay que comprender que existen muchos compañeros que se están incorporando nuevamente a la actividad o a la participación en este tema importante que es la poligrafía. Este numeral también nos da el detalle de las partes del examen de polígrafo. Consiste en una fase de entrevista
para clarificar temas bajo investigación o los estímulos relacionados en el examen. Ahí está clara la definición de la fase de entrevista, que para nosotros es el pretest, ¿ok? La fase de recopilación de datos fisiológicos, durante la cual las respuestas fisiológicas a los estímulos del examen son grabadas permanentemente y lógicamente después se va a recopilar en la parte correspondiente. La fase de análisis, durante la cual las diferencias de las reacciones a los diferentes estímulos del examen son cuantificadas numéricamente para calcular una clasificación estadística para un resultado. Esta es justamente la tercera fase que habla del análisis y diagnóstico. ¿Okay? Resultado categórico del examen. Y la última, que es el post-test, se establece claramente acá que el examinador puede proveer al examinado de una oportunidad para explicar cualquier reacción fisiológica y resolver cualquier inconsistencia. De por sí, esta definición nos está permitiendo saber que, en otras palabras, las personas que pierden en alguna pregunta, se les puede dar la oportunidad. ¿Okay? Entonces, no se da oportunidad a las personas que han aprobado. Dejamos claro esto. Este es el modelo típico del examen, ¿ok? Y me he tomado la libertad de referir primero que el examen, el procedimiento está en lo que acabo de justamente exponer. Ahí están en realidad lo inicial y lo concreto. Sin embargo, el numeral 162 establece en detalle el pretest conforme lo vemos acá, o sea, salud, empatía, datos generales, datos de salud, explicación, ¿ok? Explicación fisiológica, explicación del instrumento, consentimiento informado y entrevista. La segunda, el INTES, en la cual también, a lo mejor mal ubicado, no se ubica muy bien en la secuencia que tiene el estándar, pero acá está colocado el numeral 175, es el que está donde dice la gráfica de familiarización, luego la toma de gráficas, que es prácticamente la parte técnica de poligrafía, y luego tenemos el análisis y diagnóstico, que es el análisis y la elaboración de gráficas, y lo que hablamos hace minutos del post-test. Vamos a la segunda pregunta. ¿El examen evidenciario necesita acuerdo previo por escrito? ¿Sí o no? La respuesta es que sí. El 82% estuvo de acuerdo con esta respuesta y el 12% no, a lo mejor se confundieron en el término. ¿Ok? Espero que no. Pero el examen evidenciario justamente es el examen al cual nosotros ya nos tenemos que estar dirigiendo como gremio, porque es el examen judicial. ¿Ok? Es el que va a servirse judicialmente y ese examen es indispensable tener el acuerdo previo por escrito entre las partes. Estos son los numerales del estándar que claramente señalan cuáles son los tipos de examen: el examen de evidencia, examen poligráfico en el cual el acuerdo escrito se establece por escrito entre las partes involucradas, que su propósito es proveer una opinión diagnóstica que sirva como evidencia para el proceso judicial pendiente. ¿Ok? Lógicamente acá se puede manejar de acuerdo a nuestra legislación, a la legislación peruana. Puede ser también cualquiera de las partes de un proceso pueden presentarlo, por lo tanto, un abogado, una autoridad, un fiscal o el propio juez también pueden disponer que se haga el examen, ¿no? La evaluación pareada se trata de exámenes poligráficos conducidos en secuencia de 2 o más individuos por parte de diferentes examinadores, quienes desconocen los resultados de los demás, son diferentes poligrafistas acerca de un tema central denunciado. Se espera que los examinados estén con conocimiento de la verdad y se aplica la figura de la estipulación voluntaria. Estipulación voluntaria, o sea, voluntariamente se va a acordar para que sea este examen, ¿no? Y se acorda esta voluntariedad entre las partes, porque estos exámenes pareados en especial se aplican para testigos que han estado en una escena o en un caso, ¿ok? Y esos justamente van a ser prácticamente evaluados con las mismas técnicas y las mismas preguntas por diferentes poligrafistas. Luego tenemos los exámenes investigativos, que para nuestro caso conocemos claramente, son los que más se utilizan en nuestro país, y estamos hablando pues de los exámenes de preempleo,
rutina y específicos, ¿no? Es un examen poligráfico cuyo propósito es complementar o asistir a una investigación. En un proceso de selección a una empresa, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está haciendo un proceso de investigación a un postulante, que tiene diferentes etapas, entrevistas, exámenes psicológicos, búsqueda de referencias, etcétera, y este es uno de los pasos de esa investigación. Y para el cual el examinador no ha sido informado si tiene razones para creer, si tiene razones para creer razonablemente que los resultados podrían ser admitidos en evidencia en un proceso en la Corte. En otras palabras, el examen investigativo puede llegar hasta el Poder Judicial, puede ser sujeto de un proceso judicial. Y está claro, algunos ejemplos fáciles los tenemos y los podemos ver. ¿Okay? Me pasas un examen y yo considero que me han vulnerado mi derecho porque, por ejemplo, no se ha cumplido el procedimiento. ¿Okay? ¿Y qué voy a hacer? Te voy a demandar administrativamente ante la SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, la segunda instancia, o de ahí me voy al Poder Judicial. Ese puede ser un caso normal que se puede utilizar, o a lo mejor mal, de manera inadecuada, nuestros clientes utilizaron el examen de polígrafo con la finalidad de despedir una persona. ¿Sí? Y ese señor se va a ir judicialmente a reclamar su reintegración, su indemnización y todo lo demás, y lo que va a atacar, como ya sucedió en una sentencia, la cual hubo un pronunciamiento justo del Tribunal Constitucional, se fueron a atacar el examen de polígrafo como la herramienta que vulneró los derechos de la persona. ¿Okay? Entonces, adicional a eso, también señala exactamente, precisamente señala en el tema de los exámenes, son exámenes invasivos que pueden ser conducidos con propósitos de exploración o para investigar acusaciones o incidentes conocidos. Propósitos de exploración para investigar acusaciones o incidentes conocidos. Tenemos ahora una tercera pregunta, muy fácil, ¿ok? En el examen exploratorio se evalúan múltiples facetas de un evento, una sola faceta de un evento, ¿ok? ¿Qué tipo de examen es el que hace esto? La respuesta, no, ¿ok? Y acá tenemos un 56% que dijo que sí y un 44% que dijo que no. ¿Okay? Ojo con este tema, señores, para tener claro, porque puede haber alguna confusión en los términos exploratorio, diagnóstico, etc. Aclaremos un poco esta terminología. ¿Okay? El examen diagnóstico es un examen poligráfico de evidencia de un evento específico o investigativo, conducido para asistir en la determinación de veracidad de un examinado acerca de su conocimiento e implicación en un tema o acusación reportada. Primera característica fuerte, tiene que haber un tema específico o una acusación reportada para hacer un examen diagnóstico. ¿Ok? Los exámenes de diagnóstico pueden ser dirigidos a un solo evento o a múltiples facetas de un evento. Si tomamos un robo en una investigación, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver si la persona tuvo autoría, participación, brindó información, colaboró, qué nivel de colaboración hay, por poner varias opciones que se pueden utilizar en un examen de diagnóstico para saber esos temas, ¿ok? No me estoy metiendo en temas técnicos de resultados, solamente estoy enfocando, digamos, el planeamiento del examen. Esta es la terminología que se tiene que utilizar y qué es lo que se debe utilizar para este tipo de exámenes que podemos pasar. El otro es el examen de exploración, ¿ok? Es un examen poligráfico conducido en ausencia de un incidente, ¿ok? O acusación reportada. Los exámenes de exploración pueden ser conducidos de un solo tema o de múltiples temas, ¿ok? Lo que normalmente nosotros hacemos en un examen de rutina, ¿ok? Hablamos de un solo tema, que en un examen específico también podemos hablar, perdón, en un examen específico hablamos de un solo tema, un examen de rutina y preempleo, podemos tocar múltiples temas. Entonces acá tengamos claro estos tipos de examen. Cuarta pregunta, ¿para qué sirve el análisis de gráficas en poligrafía? Y planteamos tres opciones. Para la evaluación e integración de los registros fisiológicos grabados, para la evaluación
e interpretación de los registros psicofisiológicos grabados o para la evaluación e interpretación de los registros fisiológicos grabados. La respuesta es la C, ¿ok? Para la evaluación e interpretación de los registros fisiológicos grabados. Y un 74% coincidieron con esta respuesta y un 27%, ¿okay? 26% no coincidieron con la respuesta. Vamos al estándar para aclarar el tema, y es inicialmente en el 1.1.1 vimos una pequeña definición en relación al análisis gráfica. Acá vamos a ver otra ampliación del concepto. Ok. El análisis de gráfica en poligrafía se refiere a cualquier método estructurado, sea manual o automatizado. Manual, calificación numérica. Automatizado, algoritmos, tenemos OSS2, etcétera, ¿okay? Que se puede hacer automatizada este análisis, incluso te hace la calificación. Para la evaluación e interpretación de los registros fisiológicos grabados en términos de los márgenes probabilísticos, ¿ok? Probabilísticos de incertidumbre y o decisiones categóricas concernientes a la honestidad o conocimiento de un hecho. Quinta pregunta. La quinta pregunta claramente dice, si realizas un examen con la técnica SID, emites una opinión diagnóstica. La técnica SID es una técnica de reconocimiento. Alternativa sí o no. La respuesta, sí. Es lógico, ¿ok? La respuesta sí. Y tenemos un 72% que ha respondido que no. ¿Ok? Ojo con este tema, porque acá es un punto que puede generar confusión. Ahorita vamos a pasar a lo que dice el estándar, pero tengan claro este tema, por favor. Ok. Las decisiones para los exámenes diagnósticos y exploratorios incluyen, y acá esto lo ponemos diariamente en nuestros resultados al momento de hacer la conclusión, así que mucho cuidado con este tema, por favor. La opinión diagnóstica es una opinión profesional basada en los resultados de una técnica poligráfica que cumple con los criterios de validez para examen de evidencia o pareados. ¿Ok? Evidencia o pareados. Los resultados de los exámenes de sección pueden ser descritos en los términos de significación estadística. Normalmente se reportan usando DI, NDI, inconcluso o no opino. Los resultados de exámenes de reconocimiento normalmente se reportan, ¿ok? Como reconocimiento indicado, no reconocimiento indicado y no opino. Ojo, no existe inconcluso. Ojo, ambos están dentro de una opinión diagnóstica. Por eso, la intención de la pregunta para aclarar el tema. Luego hablamos de la opinión de exploración, una opinión profesional basada en los resultados de una técnica poligráfica que cumple con los requisitos establecidos para propósitos de exploración. ¿Cómo se reporta? ¿Ok? Respuesta significativa, no respuesta significativa de engaño, inconcluso o no opino. Entonces, espero que con esto quede aclarada esta duda. Si no, con toda confianza, vamos escribiendo por el chat. Una aclaración. Carlitos, de ahí al final aclaramos todas las respuestas, por favor. ¿Ok? Y esa aclaración va en verso a la terminología que establece el estándar relacionado con la psicofisiología forense. ¿Ok? Primero, ¿cómo se conceptualiza el no opino? Hallazgo en un examen de polígrafo que indica que no se puede tomar una decisión porque el protocolo del examen se hizo de manera incompleta, distorsionada o tuvo alguna interferencia de manera que se impide una apropiada evaluación. Vimos una data estadística de cuáles eran las cosas que estaban incompletas en los exámenes hace poco. ¿Okay? Entonces, esta es la definición de no opino. ¿Okay? Existe una discusión en relación, como en todo lo que son la terminología, hay una discusión, o sea, un comentario. La carencia de finalización puede deberse a una falta de cooperación del examinado, ¿ok? Por eso es que algunos
Caso se determina, ok, no opino por no colaboración del examinado u otro evento que impida completar exitosamente el examen o altere la apropiada recolección de datos fisiológicos. La segunda que quería aclarar era el término de inconcluso. Un hallazgo en el examen que indica que la fase del test fue completa y que las gráficas no contienen información suficiente o consistente sobre la cual se pueda basar una decisión definitiva, ¿okay? Acerca de la honestidad del examinado. Entonces, cosas distintas. No opino, parte del procedimiento no se completó, ¿ok? Hubieron omisiones, ¿ok? Inconcluso, ¿ok? Estamos hablando de que se hizo la fase del 3, pero las gráficas, ¿ok? Las gráficas no tienen información suficiente o consistente. Sexta pregunta, ¿qué comprende una técnica de poligrafía? Dimos algunas alternativas, un formato de evaluación poligráfica, un procedimiento de administración del examen, un modelo de análisis de gráficas o ninguna de las anteriores. La respuesta es ninguna de las anteriores, ¿ok? Y el 71% indicó de que era un procedimiento de administración del examen, ¿ok? Atención con esto, por favor. Otro tema importante que tenemos que reflexionar, ¿ok? Bueno, hay porcentajes inferiores y ninguna de las anteriores, solamente el 18%. ¿Qué dice el estándar? La técnica de poligrafía, ¿ok? Una técnica de poligrafía consiste en una combinación de dos cosas, ¿ok? El formato de evaluación de poligráfica, para el cual existe una descripción publicada de los procedimientos de administración del examen, en conformidad con los principios basados en la evidencia para la selección de temas objetivos y la formulación de las preguntas del examen y la administración del test. Y una descripción publicada del modelo de análisis de gráfica. ¿Ok? Formato de evaluación poligráfica y modelo de análisis de gráfica. Son dos cosas. El modelo de análisis de gráficas, incluyendo las características fisiológicas, la transformación numérica, las reglas de decisión y los datos formativos. Séptima pregunta. La exactitud promedio de una técnica de poligrafía para el examen pareado es de 86% o más. Acá sí, un avasallante 94% estuvo de acuerdo con que es correcta la pregunta. ¿Ok? La respuesta es sí. Sobre esto es bastante conocido este tema, sin embargo lo vamos a reiterar. Las técnicas poligráficas para exámenes de evidencia deben tener, todas las técnicas, vamos a aclarar esto, no tienen, digamos, unas pautas establecidas no solamente por los criterios del metaanalítico a la hora que se hizo el estudio, sino también son coherentes con las pautas que da la ASTM, ¿okay? El estándar de la ASTM, que para que sean considerados estudios científicos, ya sea de campo, de laboratorio, también son coincidentes. Entonces, en todas las tres primeras, en la de evidencia, pareados, investigativos, vamos a encontrar el mismo razonamiento técnico en relación a la metodología científica de los estudios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en los exámenes de evidencia, la exactitud promedio no ponderada es del 90% o superior. En los exámenes pareados, 86%, como bien lo han respondido sus compañeros, ¿okay? Y en los exámenes investigativos del 80%. Pero también existe otra modalidad en la cual se habla de técnicas empleadas para propósitos de exploración. Estas técnicas deben ser aquellas las cuales al menos existen dos estudios empíricos publicados en original y replicación, demostrando una tasa de exactitud no ponderada que sea significativamente mayor al azar. El azar es 50%, ¿ok? Es como tirar una moneda al aire. Y debe ser empleada en una aproximación de obstáculos sucesivos que implica evaluación adicional con métodos validados cuando el examen exploratorio no haya sido resuelto favorablemente. O sea que acá existe la posibilidad
de que se utilicen otro tipo de herramientas, ¿no? Como por ejemplo, que no están dentro de la poligrafía, que pueden ser consideradas como exploratorias, como el oculomotor, o otro tipo de técnica, o otro tipo de técnica que no esté considerado como técnica poligrafía, y que tenga superior al 50% y que podamos validarla posteriormente con otra técnica. ¿Ok? Siempre y cuando, ¿no? Como dice Bayes, no se puede utilizar la misma técnica en los dos procesos. Acá tenemos, pues, para mayor claridad, en la tabla está acá en español, ¿no? Y podemos hacer una descripción de lo que dice acá, división estándar, o sea, la media, ¿ok? Intervalos de confianza, las decisiones correctas, los inconclusos y las técnicas validadas. Cada una de las técnicas, como ven acá, está la técnica y su sistema de análisis de gráficas o técnica de calificación, ¿no? Y también podemos ver acá que están las tres, evidencias, pareados, investigativos. También podemos observar que todas las que están en la columna de evidencia son superiores al 90% o más de exactitud, las pareadas de 86 o más, y las investigativas están en 80 a más por ciento de exactitud. ¿Cuáles son las más recomendables? Depende de lo que estemos evaluando. Muchos clientes envían, no hay un feeling o no hay una interacción con el cliente a veces, ¿no? Y sencillamente el cliente no sabe nada de poligrafía, ¿no? Por eso la necesidad de practicar este protocolo que les envié y que está dentro de la guía que se ha hecho del COVID, ¿no? Porque en ese protocolo le comunicamos que es la poligrafía y una serie de requisitos, una serie de conceptos que tienen que saber. Pero también existe mucha audacia de algunos poligrafistas que solamente captan al cliente y el cliente le dice, ah, ya, sí, tengo un examen, quiero seleccionar ese personal. Y los poligrafistas hacen las preguntas, no validan con las preguntas con los clientes, ni siquiera sabemos para qué cargo está postulando. ¿Okay? Entonces tenemos que ser reflexivos en ese tema y tenemos que ser correctos, éticos, ¿no? En esta comunicación con el cliente, ¿no? Tiene que haber un procedimiento en esta comunicación con un cliente, el cual implica una interacción de información, aparte de la comercial, los costos, etcétera, ¿no? Pero tiene que haber una información, y lo dice el estándar, ¿no? Que hay que dedicar el tiempo necesario para la comprensión del caso. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema. Mucho cuidado, ¿no? He tenido algunas reuniones con algunos clientes, he hecho algunas exposiciones y se han visto sorprendidos, por eso les comento esto. Entonces, mi invocación es a que se trate de mejorar el trato al cliente, porque si nosotros somos poligrafistas y no enseñamos a los clientes qué es la poligrafía, entonces justamente damos campo a otras personas que no están cumpliendo las buenas prácticas. Entonces tenemos que ser reflexivos en estos, amigos, y por eso la invocación. ¿Okay? Entonces, está claro las técnicas más utilizadas de acuerdo al caso. Si se trata de una investigación, bueno, vamos a la columna en la derecha, exámenes investigativos, y ahí tenemos un examen que queremos hacer específico. Solamente podemos utilizar las técnicas que están acá en investigativos. Pregunta abierta. ¿Solamente podemos utilizar las técnicas que están en los investigativos? El estándar dice de 80 a más. 80 o superior. ¿Ok? Podemos utilizar otras técnicas. Porque si me viene un examen específico, ¿ok? Entonces yo tengo que coordinar con el cliente primero. ¿Cuál es el caso? Y segundo, ¿qué es lo que quiere saber el cliente? Y si hablamos de instituciones es lo mismo. Porque son clientes, los jefes o los encargados de recursos humanos que solicitan qué es lo que desean saber. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, ¿no? Yo tengo que equiparar o tengo que orientar qué técnicas son las que podrían dar un resultado de mayor exactitud. Y también hay que tener en consideración, ¿ok? El tipo de pregunta, la confección de la pregunta y la cantidad de preguntas que se va a hacer, ¿no? Ojo que los exámenes específicos que pasamos, muchos clientes los utilizan para temas de desvinculación de personas, o a las finales de la investigación son
digamos, una herramienta fundamental para la negociación de la salida de personas y puede haber una repercusión. De ahí la necesidad que tratar de utilizar dentro de lo posible y dentro de la necesidad operativa, y tratar de utilizar nosotros técnicas de una mayor exactitud para poder defender esos resultados, ¿ok? Someterlos a control de calidad, ¿ok? Para poder validar esos resultados antes de entregarle al cliente. Como comentaba con un compañero, ¿ok? Hace unos pocos días, que existe tanta competencia en este tema, que a veces uno presenta una proforma, ¿no? Y el otro dice, no, pero este acá me lo hace en 1 hora y media, pero este el examen me lo hace de inmediato. No, pero el resultado me lo da de inmediato, ¿no? Entonces, hay que ser reflexivos. No se trata de un tema, ya hablando en confianza, no se trata, amigos, de un tema comercial. Se trata de que somos profesionales. Y si somos profesionales, hagamos las cosas bien, ¿ok? El enfoque comercial puede ser distinto de diferentes empresas, de diferentes personas, pero hagamos bien las cosas, porque a las finales, cuando existe una irregularidad o un acto no debido dentro de un proceso y la persona se queja de esto, ese boca a boca que el cliente comunica no solamente daña a esa persona que pasó el examen o a esa empresa que pasó el examen, daña a todos los poligrafistas. Entonces, hagamos una pequeña reflexión en este tema. Entonces, este cuadro metaanalítico está claro, como comprenderán, bloqueado con unas imágenes. Primero, las que están abajo, que son dos técnicas que utiliza la Real Policía Montada de Canadá, que no son de uso de nosotros, y las otras dos que no llegaron en la secuencia después de emitido el estudio metaanalítico a cumplir los niveles de precisión debido y que la propia APA fue la que la retiró. Pregunta número 8. Es un requisito a cumplir por los poligrafistas activos, o por el poligrafista activo, hay un error ahí, disculpen. Presentar sus credenciales. Respuesta alternativa sí o no. La respuesta es sí. Mayoritariamente, el 88%. Está claro, creo, este tema. ¿Qué es el estándar? Ya estamos hablando del examinador poligráfico. ¿Quién es el examinador poligráfico? Una persona que cumple con los requisitos de entrenamiento y educación establecidos en los estatutos de la APA. Así textualmente lo dice el estándar. ¿Ok? Y luego dice el tema de los postconvictos, que voy a omitirlo porque no hay esta especialidad hasta ahora y creo que en nuestro país ya va siendo tiempo, quizás no como postconvictos, pero no solamente existe esta técnica de postconvictos, también se habla de violencia doméstica, también se habla de violencia en general. Entonces, esos son temas o brechas de interés para la poligrafía que podríamos considerarla a lo mejor en la normatividad legal que podemos proyectar en el próximo webinar. Luego dice, un examinador poligráfico debe, donde aplique, cumplir con todos los requisitos aplicables a la educación continuada. Los examinadores activos deben completar un mínimo de 30 horas de educación continuada cada 2 años en cursos relacionados con el campo de la poligrafía. Los examinadores son responsables por mantener sus propios registros que documentan lo que han cumplido del requisito de educación continuada. Los examinadores deben presentar su categoría de membresía APA con exactitud, así como sus credenciales académicas, licencias y estado de certificación. ¿Okay? Recomendación para todos, mantener siempre un legajo, ¿no? O un archivador con toda su información de todo lo que ustedes tienen. Comentario aparte, en el seminario del año pasado, en noviembre, la APEC tomó la decisión de cambiar los estatutos justamente para cubrir esta brecha y tratar de que todos se vuelquen a hacer buenas prácticas. ¿Debido a qué? A que vamos a registrar la educación continuada. La base de datos de todos los que siguieron el seminario de ALP del 2018, válido hasta octubre de este año, está. La base de datos que tenemos de otros cursos que han habido, las tenemos, y todo eso ha sido proporcionado a la Secretaría de APEC,
¿quién tiene la obligación de hacer esta base de datos? Igual con estas capacitaciones también se va a comunicar a fin de que puedan tenerse información abierta en relación si existe o no capacitación o educación continuada por parte de los poligrafistas. Este va a ser un paso importante y dicho sea de paso, además de la guía que ha generado bastante revuelto, ¿no? También vamos a ser los primeros en hacer este tipo de registros. Estamos en un temblor, vamos a suspender por unos minutos esta locución, por favor. ¿Listos? ¿Tranquilos todos? Un poco largo el temblor. Bueno, debemos de comentar que desde hace un mes están habiendo temblores muy cerca a Lima, ¿no? Incluso acá cerca, muy cerca a Chosica, en diferentes aspectos, acá en Cañete, en Chilca, ¿no? Luego en la parte norte, entonces hay que estar prevenidos. Estamos en unas circunstancias difíciles y tenemos que seguir avanzando. Bueno, retomamos. Entonces comentábamos el tema de la educación, ¿ok? Entonces, en el tema de la educación comentábamos que ya APEC va a hacer el hito también a nivel, creo, de toda Sudamérica y parte de Norteamérica en relación a este registro de la educación continuada. Voy a continuación a levantar algunos mitos que existen en relación a los temas de la capacitación y la educación combinada, específicamente conforme lo dice la norma de APA. ¿Okay? El primero, ¿okay?, se refiere a que la educación puede ser virtual. ¿Okay? Acá en el país se ha venido difundiendo, ¿no?, en alianza con una empresa española, la posibilidad incluso que creo que ya por ahí vi la publicación de una persona que ya había sido, se había presentado, colgó su certificado y había seguido su curso virtual. Su curso virtual para ellos es hacer el curso, hacen el contrato, le dan un libro y le dicen, bueno, te toma examen dentro de no sé cuántos meses, ¿no? 3 meses te toma examen, ¿no? Bueno, acá como podrán ver en esta traducción, esta página ha sido tomada del Comité de Acreditación de Escuelas y acá claramente en la nota dice, ¿ok? La APA no reconoce para la educación y capacitación básica en poligrafía, el aprendizaje en línea o a distancia por ninguna parte a las 400 horas requeridas de capacitación en residencia, o sea, en el lugar. ¿Sí? Entonces, esto para que lo tengamos claro, ¿ok? Y cualquier tipo de casos de estos debe ser denunciado, ¿ok?, a la APA y en nuestro caso debe ser denunciado a nuestro gremio, ¿ok? Porque si nosotros cumplimos con la profesionalización, invertimos justamente en ser mejores día a día, ¿ok? Invertimos en estar con nuestras membresías, en cumplir nuestra educación, en hacer cursos avanzados, en fin, ¿ok? Tenemos que considerar que tenemos que defender justamente este tema, ¿ok? Entonces es importante estar alertas y no permitir esto porque esto sí vulneraría todo, ¿ok? Y es difícil para los poligrafistas estar actualizado, ¿ok? Como lo hemos visto ahora en el diagnóstico. Imagínense qué sucedería con una persona que no siguió el curso formal, ¿no? ¿Ok? Y que sencillamente si no ha seguido, imagínense una práctica de análisis de gráfica, una capacitación de análisis de gráfica con un libro o virtual. ¿Okay? Sí, para los que son poligrafistas se puede hacer, está claro, porque ya conoces el tema, pero para una persona nueva, olvídense, esto es difícil. Ok, este es otro pequeño mito que vamos a también abrir directo de la página en relación a la educación continuada. Bueno, en la parte previa señala, entre otras cosas, ¿no?, que el examinado practicante debe definir, como cualquier momento que va a realizar la o sea, hay que buscar que el aseguramiento, ¿ok?, y el examen en 2 años anteriores, tratar de tener la educación continuada y aseguramiento, ¿no?
Luego dice, las solicitudes de aprobación de las escuelas acreditadas por APAS. Los miembros de la APA u otras personas deben presentarse a través de la Oficina Nacional de la APA al presidente general del comité, ¿no? Al menos con 30 días. Me refiero a las comunicaciones para hacer educación continuada. ¿Ok? Entonces, no solamente las escuelas pueden hacer educación continuada, ¿ok? Sino los instructores registrados, para ser más claro, instructores primarios del APA, también pueden hacer educación continuada. ¿Okay? Y pueden comunicar. Con 30 días, lógicamente, esto va a generar después que esto sea tramitado y después de 10 días te van a solicitar también que presentes las evidencias. De ahí la importancia que estos webinars están siendo registrados y como comprenderán, Zoom automáticamente da una data de las personas que están participando, quedan sus correos, sus registros, y aparte de la grabación y todo lo demás que se hace, nos va a permitir a nosotros presentar esas evidencias ante la APA. Otro aspecto importante para que vean cómo maduran la capacitación o cuáles son los procesos. Hay una política del APA, que es la política para aplicación de preempleo, de exámenes de preempleo encargados de hacer cumplir a otros postulantes del sector público. Miren la variación. Hay una capacitación básica, ¿ok? Y ellos incrementan una pasantía mínima supervisada. O sea, la persona sale de estudiar y luego le pone un supervisor o un monitor, el cual lo está guiando, o es, digamos, es la persona más cercana para esta pasantía que se hace, ¿no? Y para que haya un modelamiento conforme evolucionan los exámenes. ¿Ok? Ellos también consideran de que tiene que ser miembro de una asociación. ¿Por qué? Porque en su concepto, de acuerdo a esta política, las asociaciones sirven para facilitar la educación continuada de los poligrafistas, ¿no? Y también hacen un entrenamiento de entrevistas, ¿ok? Conforme van evolucionando se hace una educación. O sea, estos, digamos, son los temas más fuertes, que después de la capacitación básica, ¿ok? Lo que se hace es una pasantía mínima, o sea, la persona sale a estudiar y le ponen un monitor o un supervisor que va a estar guiándole y el cual va a estar monitoreando en realidad el desempeño de la persona por determinado tiempo, ¿no? Y el otro es que se hace el entrenamiento de entrevistas. ¿Por qué? Porque la entrevista es un paso fundamental. Comentábamos el otro día que sí, salimos de la escuela y nos hablan de entrevistas y nos dicen, nos enseñan las preguntas, pero ¿cuáles son las estrategias para poder, por ejemplo, en un examen de vivencia, ¿no? Presentar a una persona alguna prueba? ¿Cuáles son esas estrategias? Esas estrategias. Las estratégicas que nos han enseñado son muy básicas. Por eso es que uno de los temas de estas 5 jornadas de webinar va a ser justamente esas estrategias, ¿okay? Específicamente para exámenes evidenciarios. O sea, tenemos que partir de que somos poligrafistas y que sabemos lo básico. Sí sabemos lo básico. Pero como todo profesional, tiene que capacitarse en otros temas a fin de que se pueda mejorar el trabajo, sin salir de los estándares, sin salir de las técnicas. Pero tenemos temas complementarios, y eso lo han hecho saber ustedes a la hora que hicimos la encuesta para ver los temas que íbamos a tocar en toda esta entrevista. Por eso que vamos a ajustar, a llevar estas capacitaciones de acuerdo a las necesidades de los poligrafistas peruanos. Ese es el tema, ¿ok? Las necesidades de los poligrafistas son distintas, pero en este caso lo que queremos es ajustar los temas a lo nuestro, ¿ok? Sin ser Inca Kola, pero a lo nuestro. ¿Ok? Pregunta número 9. ¿Cuál considera usted la principal causa de las malas prácticas? Esta es una pregunta de elección, ¿ok? Para que puedan marcar diferentes respuestas y vamos a ver cuál es el consenso, ¿ok? Acá no se está determinando quién es malo, ni quién es bueno, ni qué. Vamos a ver qué nos da esta pregunta en relación a las malas prácticas, ¿ok? Tenemos acá la mayor cantidad de personas dice que acomoda las reglas como le conviene.
O sea, en el ejercicio del examen, la persona acomoda las reglas como le conviene. ¿Ok? Con 38%, ¿sí? El 35% indica que no existe control de calidad. La segunda opinión, en todos los actos de la vida siempre es buena. Más aún en poligrafistas que tenemos responsabilidades con nuestro evaluado. Entonces este tema considero que es importante. Yo tengo conocimiento que existen empresas que no han sido control de calidad, pero han dado una segunda opinión, siempre. O sea, siempre una segunda opinión es buena. ¿Ok? El factor que sigue es cometo errores al seguir las reglas. 14, prácticamente 15%. ¿Y por qué cometemos errores al seguir las reglas? Esa es una gran pregunta que tenemos que responder y pensamos que con esta capacitación podemos a lo mejor mejorar este tipo de propuestas, ¿no? De los errores que se cometen por seguir las reglas. O sea, a lo mejor hay una falta de expertise, tantas cosas que pueden suceder. Luego vamos a dar una guía de algunos tips para que puedan ustedes tenerlos en consideración. ¿Ok? Y el 11.8% también habla de presión de la organización. ¿Ok? En este tema, creo que es importante tener el apoyo de la dirección de la organización. Porque si la dirección de la organización conoce o es poligrafista, ¿ok? Definitivamente lo que va a tener es, sin duda alguna, que explicar al cliente por qué motivo se demora este tiempo, cuáles son los procedimientos, cuáles son los protocolos, los estándares, las técnicas, etcétera. Porque el cliente lo que quiere es pasar el examen y, ¿sabes qué? Yo necesito que esta gente salga a trabajar. Tienes media hora para pasarlo y dame el resultado. Y a lo mejor a veces nos vemos tentados de sencillamente decir, ah, ya, no tengo clientes y lo hago, ¿no? Y ese no es el tema. El tema no es ese. Entonces, la organización no puede presionar al poligrafista, oye, dame el resultado, dame el resultado, dame el resultado. Y el poligrafista también tiene que ponerse en la posición y comprender como profesional que él no puede estar a lo mejor, no, me dicen que tome, ya, voy a hacer 6 exámenes hoy día. Ya, no me va a alcanzar el tiempo, ya. En una hora acabo cada uno. O sea, se pasan diferentes partes del examen. De ahí la importancia de ser profesional, de tener ética, ¿ok? Y de hacerse respetar como profesional. ¿Ok? Muchas personas reclaman que los exámenes de polígrafo se pagan muy poco en los exámenes de polígrafo. ¿Ok? Y justamente se paga muy poco porque nosotros no nos hacemos respetar. Porque todo ese dinero o para nuestra profesionalización no lo hacemos respetar. Y como acá me ponen 50 exámenes, ¿no? Entonces yo me hago dependiente. ¿Y qué hace el señor? Dilapida mi mano de obra y baja el precio. Eso es lo que hace, sin contar otras cosas adicionales que pueden estar sucediendo y salteándose parte del procedimiento. Y a la final es el poligrafista que hace, llega el evaluado y solamente le pone los componentes y le hace la pregunta. Y se olvidaron que el estándar establece que el poligrafista tiene que hacer todo esto, no un televisor, no un psicólogo, no. El estándar establece que el procedimiento lo hace el poligrafista, amigos. Entonces, estos temas son importantes y medulares. Por eso la necesidad de hacer esas encuestas, ir conociendo e ir sensibilizándonos con lo nuestro, con nuestra profesión. Ok, algunos consejos en relación justamente a las malas prácticas. Ok, ¿cómo las reconocemos las malas prácticas? Ok, estas son experiencias de quality control. Ok, manipulación de trazos, manipulación de marcaciones, intercambian las preguntas en forma inadecuada, hacen preguntas inapropiadas, o se meten a temas ajenos. Hay un montón de gráficas desechas o desechables, ¿ok? Hacen intercambio de gráficas, ¿ok? Inflexión en la voz a la hora de hacer las preguntas o del examen o de las explicaciones sobre estimulación, ¿ok? Entre gráficas. Manipulación del análisis de gráficas, ¿ok? Hay errores numéricos y no se consideran, no se meditan, ¿ok? No registran las admisiones.
tenemos un problema ahí también porque también cuando se solicitan las emisiones, sí, cuando tenía 14 años consumí clorhidrato. Ok. Y no le preguntan a la persona qué hizo cuando tenía 22, cuando tenía 3, cuando trabajó. Entonces, ojo con las admisiones, tenemos que ser recolectores de información. ¿Ok? Validar información, como lo dice la definición de evaluación forense y credibilidad, significa también, señores, que tenemos que adiestrarnos justamente eso. Esa es la necesidad que tenemos. Adiestrarnos en las preguntas, estrategias y cómo obtener información, por ejemplo, para el detalle, para tener un mejor detalle de las admisiones. Entonces, ya sí consumí, sí robé, pero no tenemos la fecha, no sabemos con quién, no tenemos cuándo ni qué cosa se robó. Entonces, estos temas son muy valorados. Entonces, tenemos que entrar en este tema. Y no coinciden los diagnósticos con la conclusión. ¿Ok? O sea, la evaluación numérica es una, la conclusión es otra. Y acá, lamentablemente, también nos juega el papel del copy-paste. Estamos acostumbrados a copiar un informe y a veces se quedan las frases, partes del informe, incluyendo las conclusiones. Entonces, acá tenemos algunas formas para poder reconocer los principales problemas y en realidad para hacer una reflexión profunda si estamos haciendo esto para no hacerlo. Otro tema, malas prácticas, presión de la organización, lo que hablábamos en antes. ¿Qué pasa? Le limitan el tiempo de evaluaciones, la no disponibilidad de recursos, ¿ok? Número de exámenes finalizados, te exigen producción de número de exámenes finalizados, los resultados los quieren para ayer, le dicen no lo hiciste, ¿ok? Asegura de que salga DA, o sea, están dirigiendo el resultado, ¿no? Imponen, ¿no?, que el prestigio de la empresa está primero, no te preocupes, que no va a decir nada, ¿no? Tienen pocas admisiones en sus exámenes, debes de aumentarlos, comienzan a presionar a las personas para que aumenten las admisiones. No importa que lo que usted piense, yo quiero que lo evalúe hoy, o sea, ya acabaste tu tercer examen, no sé, cuarto examen en algún caso, no, este han ordenado que lo hagan y tienes que hacerlo hoy día, así que lo haces. Poligrafista cansado, ya tiene el poligrafista 12 horas adentro de su sala de examen y no, tienes que hacerlo ahora. ¿Cómo hace el poligrafista para hacerlo? ¿Con qué capacidad física? No hablo de mental, hablo de capacidad física. Esa persona está cansada. ¿Okay? Entonces, veamos el tema también desde otra óptica, por favor. Otros temas de malas prácticas, ¿ok? Cuando existen demasiados no opinion, ¿ok? Porque tenemos intención de tratar de hacer más exámenes, tenemos temor de conducir exámenes diagnósticos, temor de conducir exámenes exploratorios, ¿ok? O hacemos mal la fase de pretest, entonces todo eso genera una no opinión. El factor de las personas también, a veces el examinador tiene demasiado ego, ¿no? Y sabe, como dije, sabe demasiado, ¿no? Y eso genera también que haya problemas, ¿no? Y que se generen malas prácticas. Hay problemas dentro del clima laboral entre poligrafistas, ¿no? No se maneja en la organización un sistema de motivación, de recompensas, ¿ok? Tampoco hay un sistema de castigos para corregir algunos temas. Y el otro tema importante es el tema del dinero. Cuando hay una necesidad del dinero, ¿no? Llegado un momento, puede agravarse y las personas pueden querer conseguir de diversas formas dinero, o a lo mejor tiene una necesidad por otros temas de dinero y no puede controlarla. Hablamos también de que hace unos minutos, hablamos de que una de las causas principales que considera la segunda causa principal es porque no existe control de calidad, ¿ok? O cuando los controles de calidad son muy jóvenes y sin experiencia, ¿ok? O cuando los controles de calidad no informan las conductas inadecuadas del personal que está evaluando, ¿ok? O no se mide productividad de las personas, o no se hace una retroalimentación con las personas, porque la retroalimentación es persona a persona, o una socialización mayor, más amplia para ver dentro de la organización lo que está sucediendo. Entonces es importante tener el control de calidad. Vamos a entrar ahora, ¿sí?, en detalle y vamos a cambiar un poco la modalidad de la exposición porque voy a referirme a temas y en esos temas voy a hacer una correlación con los ítems del examen de polígrafo.
El primero es el antes. ¿Qué debemos hacer antes o qué tenemos que considerar antes del examen de polígrafo, ¿no? Y lo dice exactamente, antes del examen de polígrafo, el examinador debe dedicar tiempo suficiente para identificar y discutir los temas del examen, así como las potenciales áreas del problema. Y está dentro de la fase de preparación en el estándar, no está dentro del pretest ni en otra parte del examen. Entonces nosotros lo que decía, hay que armar el caso. Cada caso es distinto. ¿Saben por qué es distinto? Porque son distintas personas, porque son distintos cargos. Entonces, cada caso es distinto. La automatización o la rutina que podemos tener como poligrafistas siempre debe tener un momento de reparo, un momento de reflexión y verificar. ¿Ok? No nos dejemos llevar por la rutina. Ah, ya, ya es el mismo caso de la esposa. No, todos son distintos. Tanto así que pasamos a hombres y mujeres, con toda la libertad de otras tendencias sexuales. Y son reacciones distintas, son tratos distintos, ¿ok? El ambiente debe estar razonablemente libre de distractores, ¿ok? El 141, una grabación de audio y video de toda la fase del examen debe ser mantenida como parte de los archivos del examen en consistencia con las políticas de la agencia, las regulaciones o las leyes por un mínimo de 1 año. Importante tener esto en consideración antes del examen, porque al final del examen ya no se puede grabar. Entonces es importante tener en el previo, el poligrafista tiene que analizar estos temas antes, o en este caso las organizaciones que lo pasan. Un poligrafista miembro no debe conducir más de 4 exámenes diagnósticos o 3 de evidencia en un solo día, y no más de 5 de ningún tipo en un día. Ojo, por favor. ¿Okay? ¿Se puede grabar otros datos fisiológicos durante el examen? Sí se puede grabar, ¿no es cierto? Hablamos la vez pasada del pletismógrafo, ¿ok? Pero no puede ser utilizado para formular conclusiones probabilísticas o categóricas. ¿Por qué? Porque la técnica no lo establece de esa manera. O sea, no está validada como evidencia, ¿ok? Pero sí nos puede ser un referente para temas de contramedidas. Ahora hablamos del pretest y hablamos específicamente de lo que comentamos hace unos momentos. A ver, primer tema, salud, empatía. Hemos visto antes que el tema del rapport hay algunas omisiones. ¿Sí? Primer tema, obtener información suficiente para identificar al examinado. Identificar al examinado implica en nuestro país DNI. Verificar DNI con rostro y con algún dato. Y ahí viene la estrategia del poligrafista para validar, ¿no es cierto? ¿En qué año nació? O sea, usted le pregunta, ve el DNI, ve la cara y, lógicamente, hace el registro. ¿Usted en qué año nació? O el día que nació. O la fecha de nacimiento. Para tener ahí un ardito y poder, desde ya, ir manejando. ¿Ok? El examinador debe hacer esfuerzos razonables para determinar si el candidato está apto en condiciones mentales, físicas y médicas. ¿Ok? Importante este tema, viene una ayuda con una aclaración importante también, porque hay muchas especulaciones en relación a diversos temas. Algunos nosotros ya, como por ejemplo el embarazo, no lo hacemos, marcapasos y otros temas más, no pasamos los exámenes. Pero esto lo hacemos en forma preventiva. Lo hacemos en forma preventiva, no porque haga daño, o lo hacemos porque eso puede causar algún daño, no sé, en el caso del embarazo. No, lo hacemos porque es un tema preventivo, ¿ok? Y luego lo que les hablaba hace unos minutos en relación que se detalla específicamente lo que tenemos que hablar en el pretest, obtener el consentimiento informado, dice. Y se recomienda que el consentimiento informado sea después de explicar el proceso poligráfico, la instrumentación y los sensores, el uso de grabación y video, temas a ser discutidos, requisitos de cooperación durante el examen y la necesidad de reportar la información y los resultados a los solicitantes. O sea, se establecen, digamos, una correlación de este protocolo. Hablamos de un procedimiento del examen porque cada parte del examen tiene un protocolo. ¿Ok? Hay que tener claro este tema. Y acá justamente viene la observación. El modelo de política de evaluación de idoneidad del examinado en la prueba de polígrafo señala expresamente que
política es una orientación. No existen investigaciones publicadas o fundamentos teóricos que sugieran que problemas médicos de salud mental o desarrollo interfieran con la prueba de polígrafo o que la prueba de polígrafo puede interferir con las condiciones médicas conocidas. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la recomendación de esta política? La recomendación es que se recomienda examinar, observar y calificar con cautela. La decisión de la aptitud de una persona para el examen de polígrafo, ¿quién la tiene? La tiene el poligrafista. Como profesional, uno toma la decisión y esa posición la tiene que defender. Podemos a lo mejor tener algunas de poligrafistas que han sido recién egresados de la escuela y tienen algunas dudas, ¿sí? Pero poligrafistas que ya tienen más de 3 meses, creo que ya no deben de tener esas incertidumbres. Por eso es importante esa socialización, ese feedback, ¿ok? De la evaluación de calidad o de la segunda opinión es muy importante para que uniformizar, estandarizar ese tipo de dudas que se le podrían presentar al poligrafista a la hora del examen. Seguimos con el pretest. ¿Okay? El examinador debe conducir el examen de manera neutra, no debe expresar ningún tipo de sesgo sobre la honestidad del examinado. ¿Okay? Manera neutra es mente abierta. Mente abierta. ¿Okay? Ningún sesgo de una persona de color, ni un sesgo de la raza, ni un sesgo de cualquier tipo de sesgo que podamos tener. Nosotros vamos y atendemos a una persona, a un ser humano. ¿Ok? No tenemos, me cayó mal. No. Y si lo conoce, tiene alguna familiaridad con la persona, lo ético es pedir que lo cambien. ¿Ok? Si has estudiado conmigo en el colegio, en la escuela, en la universidad, donde sea, si ha trabajado conmigo, yo mismo no le voy a pasar el examen. ¿Ok? Lógicamente, acá también, en esta neutralidad también está considerado los profesionales, ¿no? que cumplen un rol como, por decir, abogado y también le paso el examen, psicólogo, le hago su tratamiento y también le paso el examen. Entonces, este sesgo tenemos que evitarlo de cualquier manera y depende de nosotros. El examen consiste en una fase de entrevista para clarificar el tema bajo investigación y los estímulos relacionados con el examen. He traído del primer punto, del 111, esta parte para tener claro lo que es la entrevista. ¿Ok? Entonces, esto es lo que debemos de conceptualizar dentro de los estándares de práctica. Ahora en el INTES, ¿ok? O sea, específicamente, hablamos ya de la gráfica de familiarización, lo que antes se llamaba el STINTES, que los examinadores deben conducir una prueba de familiaridad en todo examen diagnóstico de evidencia pareada de exploración inicial y de investigación inicial. O sea, en todos los exámenes se tiene que utilizar la prueba de familiarización. Las preguntas empleadas en la evaluación de la verdad o el engaño deben ser seguidas por intervalos de 20 segundos. Lo dice exactamente, claramente, lo dice, en este caso, el estándar 176, ¿ok? Los poligrafistas deben utilizar una marcación estandarizada, ¿ok? Lógicamente para que permita la validez del examen, lógicamente para poder saber a la hora de evaluación qué es lo que, recordar qué es lo que ha sucedido y considerar cuáles son calificables y cuáles no son clasificables. Seguimos con el INTES, y hablamos ahora de los registros fisiológicos. ¿Ok? Durante cada examen deben ser continuos y deben tener suficiente amplitud para ser fácilmente leídos por el examinador u otros revisores. Ahí están hablando de control de calidad. ¿Ok? Los examinadores deben de repasar todas las preguntas del examen antes del registro de las reacciones fisiológicas. El examinador poligráfico miembro debe usar técnicas validadas basadas en evidencia. Ojo con esto, ya sabemos cuáles son las técnicas, por favor. Seguimos en el INTES, ¿ok? Los exámenes de polígrafo
deben ser conducidos con instrumentación que registre un registro de funcionamiento apropiado de como mínimo patrones de respuesta, de respiración, la actividad electrodérmica, la actividad cardiovascular y el sensor de asiento. Antes no existía el sensor de asiento y ahora es obligatorio utilizar los 4. El análisis y el diagnóstico, en esta fase, porque hay que tener en consideración que las conclusiones y opiniones del examinado deben estar basadas en métodos validados de análisis de gráfica y reglas de decisión. Las notas del examinador deben tener claridad y precisión suficiente para que puedan ser leídas y analizadas, quality control. ¿Ok? Y acá también he considerado ratificar lo que hablamos hace poco de cuáles son las opiniones, ¿no? ¿Ok? Las opiniones diagnósticas en los casos de cada uno de los exámenes. Importante en el post-test tener en consideración la definición que se da en el primer artículo. El examinador puede también proveer al examinado de una oportunidad para explicar cualquier reacción fisiológica o resolver cualquier inconsistencia pendiente. ¿Ok? Inconsistencias. Para los exámenes evidenciados, el examinador debe informar los resultados probabilísticos de la técnica y la opinión emitida. Este justamente es el numeral 183 que ha sido variado cerca de 4 o 5 veces, porque estamos pensando, ¿no? Piensa la APA, mejor dicho, en que estos exámenes evidenciarios tienen que ser no solamente con la calificación numérica, sino que tienen que estar validados con la automatizada, con la algorítmica. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder fundamentar en los exámenes evidenciarios y tener una mayor tranquilidad de que estamos dando un resultado validado, comprobado y defendible. Los examinadores no deben revelar ni reportar los resultados del examen hasta que el análisis haya finalizado. Los examinadores deben de mantener la confidencialidad de su trabajo hasta que se obtenga una autorización del cliente. No sé si les ha suscitado casos en que los clientes permanentemente quieren que le den el resultado, ¿no? No, pero dime cómo salió, porque yo ya no tengo tiempo y tengo que tomar decisiones con esta persona y todo lo demás. Primero, prudencia. ¿Ok? Y segundo, hay que tener en consideración que los resultados están dados en base definitivamente a una autorización que está sujeta a la protección de datos. Por lo tanto, cuidado con dar información a otras personas, ¿no? Y si se da información, tiene que ser autorizada por la persona. Hay que tener mucho cuidado. Y cuidado con que las empresas le soliciten a ustedes que no, que va a ir el jefe personal. No, que la información también la quiere tal persona, que la quiere el abogado y todo lo demás. Entonces, la formalidad en la comunicación con el cliente es muy importante. ¿Okay? Un examinador sujeto a la revisión de control de calidad debe revelar toda la información. O sea, la información debe estar disponible. Hablábamos en antes de un año, lo que dice el estándar. La ley de protección de datos del país dice 2 años que debe permanecer la información. Por lo tanto, tenemos que tener tecnológicamente una buena información o un disco duro muy fuerte para poder mantener la información. Evitar dar relaciones con resultados y mantener lógicamente con la confidencialidad del caso la información, pero hacer llegar los informes, que es lo que en realidad manda el estándar. ¿Alguna bibliografía que se ha utilizado y que se ha mencionado durante el examen? Hago la salvedad que para algunos le va a generar que tengan que estar aptos a alguna información de la APA que te la dan solamente cuando estás y tienes tu clave, ¿no? Lo cierto es que para ingresar a la APA o tener la información de la APA, es fácil acceder a la página y si se requiere algo, con toda confianza nos comunican para dárselo. La información está libre. La información y el conocimiento es para todos.